De nuevo, si me escuchan muy bien el audio. Si no me escuchan, me dicen, porque así cambio el audio de la tablet, ¿no? Ok, bueno, ayer dejamos pendiente un ejercicio, entonces lo vamos a revisar en un momento. Y además, pues la clase de hoy va a tratar más que todo de una introducción conceptual a el campo eléctrico. Seguramente que ustedes ya en el curso de vectores y matrices tuvieron una introducción, si es que ya lo llevaron, tuvieron una introducción a lo que son los campos vectoriales. Los campos vectoriales es un concepto matemático muy utilizado en la física. De hecho, la mayoría de las interacciones, bueno, no la mayoría, todas las interacciones de la naturaleza se explican en términos de campos. Entonces es muy importante manejar el concepto de campo. Creo que es de los cursos anteriores, esta es la primera vez que hablamos sobre un campo. Pero posteriormente van a hablar también no solo del campo eléctrico, también del campo magnético, para hablar en general de lo que se conoce como el campo electromagnético. Entonces, bien, un campo, en general, un campo vectorial, pues es una entidad matemática que tiene que cumplir diferentes requisitos, ¿verdad? Los requisitos que se tienen que cumplir son básicamente dos propiedades. Una, que los elementos del campo eléctrico sumados entre sí me den otro campo eléctrico. O sea, es decir, que si yo tomo un campo y lo sumo con otro campo, el campo resultante es un campo también. O sea, es decir, cumple las mismas características. Y la otra es que tiene que cumplir la regla del producto, que lo multiplico por una constante y también me tiene que dar un campo, ¿no? O sea, eso en vectores, en teoría de vectores de flechas, es multiplicar por un escalar una flecha significa hacerla más larga o más corta, ¿no? Pero siempre sigue siendo una flecha, ¿no? Entonces, campos hay de diferentes tipos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a concentrar en el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es algo que nosotros no podemos observar directamente en la naturaleza, no lo podemos ver, ¿sí? Pero sí podemos medir las consecuencias de este. O sea, es decir, podemos ver qué le pasa a una partícula cuando está dentro de un campo eléctrico, ¿no? Entonces, en base al comportamiento que tiene esa partícula, nosotros podemos decir muchas cosas sobre el campo, ¿no? Podemos decir cuál es la intensidad del campo, cuál es el valor del campo, y además podemos decir qué forma tiene o qué dirección puede tener preferentemente. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a hacer cálculos de campo eléctrico y la otra es visualizar el campo eléctrico en términos de una representación gráfica que se conocen como las líneas de campo. Entonces, dependiendo, el campo va a ser diferente de acuerdo a la fuente que me origine ese campo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver unas tres fuentes de campo, ¿no? Vamos a ver las cargas puntuales, vamos a ver las placas paralelas también, y además vamos a ver las distribuciones continuas. En las distribuciones continuas vamos a centrar nuestra atención nada más en las lineales, pero también hay distribuciones de área, distribuciones de volumen, ¿no? Entonces, no hay una única forma de calcular el campo. El campo eléctrico tiene muchas formas de calcularse y eso depende de la fuente que lo provoque. Entonces hoy vamos a hablar de los primeros detalles y en la medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir conociendo diferentes tipos de problemas asociados al campo eléctrico, ¿no? Ok, entonces después de esta introducción voy a ir a los apuntes solamente para que revisemos el ejercicio que dejamos pendiente ayer. Entonces, en el ejercicio de ayer, pues lo que andábamos buscando es cuál tenía que ser la magnitud y el signo de la carga Q1 que está aquí en medio, de tal manera que sobre la carga Q3
no actuara ninguna fuerza eléctrica neta, ¿no? Entonces, pues para eso lo que hicimos fue plantear la sumatoria vectorial de las fuerzas sobre la carga 3, ¿no? Esta sumatoria queda completamente en la dirección de X, pues ya que las cargas están sobre el eje X y no tengo componentes en Y, ¿no? Y pues de aquí lo que hicimos fue encontrar una ecuación que me iba a permitir calcular ya desde esta primera ecuación, desde esta ecuación de aquí, nosotros ya podemos intuir cuál es el signo que tiene que tener la carga Q1. Entonces el signo de Q1 ya desde aquí se sabe, ¿no? Desde el momento que uno plantea los vectores, acuérdese que eso es lo primero en este tipo de ejercicios, cuando uno ya dibuja la flecha, aquí ya las tengo en la figura de arriba, del momento que uno dibuja la flecha, entonces ya está incluyendo el signo de las cargas, ¿no? Entonces, así como para F23 dije que la fuerza iba hacia la derecha porque la carga 2 iba a ejercer una fuerza de atracción sobre Q3, entonces asimismo analizamos que la fuerza 13 tenía que ir hacia la izquierda, una para que la sumatoria me diera 0, ¿verdad? Porque de lo contrario entonces iba a tener dos números positivos sumados y eso nunca me va a dar 0, ¿no? Entonces intuimos que la fuerza tenía que ser hacia la izquierda. Y una fuerza hacia la izquierda implica una fuerza de repulsión para la carga Q3. Por lo tanto, eso implica que la carga Q1 tiene que tener el mismo signo que la carga Q3. Por lo tanto, el signo de la carga Q1 ya desde aquí se puede contestar que es positivo, ¿no? Entonces, porque esa es una de las cosas que me piden. Incluso no necesito encontrar numéricamente la respuesta para saberlo, ¿no? Además, la misma ecuación no me va a dar ese resultado, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación, fíjense que la ecuación queda independiente de, quiero ver si escribí bien esto. 1, 3, 2, 3. 2, 3. Yo creo que sí está bien. Ok, vea que la ecuación final es independiente de la carga Q3, ¿sí? O sea que bien la carga Q3 podría ser de signo positivo o negativo y la respuesta aquí en esa última ecuación siempre sería la misma. Ok, entonces despejo para Q1 y me quedaría Q1 igual a Q2 por R13 entre R23 al cuadrado. Q2 era 3 nanocoulombs, cuidado, no voy a poner el signo ahí, ya ayer aclaramos por qué no había que poner el signo ahí, por 10 a la menos 9. Puede poner, así como sus compañeros lo mencionaron al inicio de la clase, puede poner aquí por 10 a la menos 9 o no. ¿Sí? Si pone por 10 a la menos 9, entonces el resultado obviamente le va a quedar en términos de la notación científica. O bien puede poner de una sola vez 3 nanocoulombs. Entonces la respuesta directamente ya le va a quedar en nanocoulombs. Es lo preferente. El R13 son 2 centímetros. No es necesario hacer la conversión aquí porque pues tengo centímetros arriba y abajo, ¿no? Y R23 es la distancia que hay entre 2 y 3, que son 4 centímetros. Entonces queda aquí 4 centímetros al cuadrado. Y esto, ¿cuánto daba, Oscar? 0.750 nanocoulombs. Gracias, 0.750 nanocoulombs. Entonces, y ahí tenemos la respuesta. Entonces, esta ecuación el signo, ¿no? Esta ecuación no me va a dar el signo. El signo usted lo tiene que haber encontrado de antemano cuando usted ya define los vectores. O sea, es decir, aquí lo que está encontrando nada más es la magnitud de la carga, porque recuerde que en estas ecuaciones, yo lo omito, ¿no? Pero siempre en estas ecuaciones, cuando sustituyo la ley de Coulomb, aquí implícitamente va un valor absoluto de las cargas, ¿no?
sea, por eso es que cuando sustituí aquí en Q2 no le puse el signo, ¿no? Sí. Entonces, nunca esta ecuación me va a dar un signo negativo. No me va a dar signo negativo. O sea, el signo negativo, el signo de la carga, yo lo tengo que intuir desde antes para la forma de la ecuación. No me lo va a dar la respuesta final, la ecuación. O sea, yo podría tener el caso contrario, donde Q1 sea una carga negativa y la respuesta me seguirá dando un valor positivo, ¿no? Sí. Entonces, no nos vayamos con la idea de que la respuesta me dice que es positivo 0.750 y por lo tanto la carga Q1 tiene que ser positiva. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlas, ¿no? Bueno, no sé si antes de iniciar con el campo eléctrico, si tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio. Si hubiera, bueno, yo tengo una duda. Si hubiéramos dejado las unidades de 3 por 10 a la menos 9, que son colon, y nos hubiera quedado colon la respuesta, no hay problema. Solamente que pues ahí en notación científica, seguramente que la calculadora le hubiera dado ahí el resultado directamente en notación científica, ¿verdad? Pero no, o sea, está bien, ¿no? Sí. Yo porque prefiero siempre tener las respuestas lo más compacto posible, ¿no? Entonces, sí. Y además que lo usual aquí es escribir las cargas usando la notación, los prefijos del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, los datos de las cargas me los están dando en nanocolumns, quizás lo conveniente es escribir la respuesta en términos de nanocolumns. Una para ser coherentes con las mismas unidades y luego también para tener una idea de qué tan grande o qué tan pequeña es una carga respecto a la otra, ¿no? O sea, si lo tengo en nanocolumns es más fácil hacer una comparación porque las otras las tengo en nanocolumns también. Pero de ninguna manera yo le bajaría puntos en el examen si usted no lo pone en nanocolumns. O sea, si eso preocupa, no hay problema ahí. Ok. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces hablamos de campo eléctrico. Muy bien. Como mencionaba antes, el concepto de campo tiene que ver con una definición matemática. Por ejemplo, ustedes ya han trabajado con campos antes, aunque tal vez no sea tan familiar para ustedes, pero ustedes ya han trabajado con el concepto de campo. Cuando definieron vectores, tal vez en la secundaria vieron vectores en las clases de física. Y entonces, pues obviamente les enseñaron las cosas más básicas sobre los vectores en términos de las flechas. Seguramente les enseñaron el método del paralelogramo para sumar vectores, ¿no? Y entonces, en el método del paralelogramo, la longitud que tienen las flechas es muy importante, ¿no? Porque la longitud que tienen las flechas está asociada directamente a la magnitud del vector, ¿no? Entonces, resulta que uno tenía cosas como esta, ¿no? Decía, bueno, aquí tengo un eje y dibujo una flecha. Entonces decía, bueno, este vector tiene magnitud y tiene dirección. O sea, eso es lo usual. Tiene magnitud, tiene dirección. Entonces, tal vez a usted le decían, bueno, el vector de fuerza es de 10 newtons. Y ya usted lo asociaba con una escala de medida en su regla, ¿no? Y decía, bueno, cada newton equivale a 1 centímetro. Por ejemplo, usaba un factor de escala, ¿no? Para poderlo escribir. Entonces resulta que cuando uno trabaja con flechas, implícitamente está utilizando, ese es un campo vectorial, ¿no? Entonces, digamos que esta es la primera flecha, F1, y después dibuja otra flecha que por ejemplo viene aquí y esta es F2, ¿no? Entonces aprendimos ahí en esos cursos introductorios que si nosotros trazábamos una flecha desde aquí hasta la punta
de la otra. Entonces este pues era el vector F, que era la suma de F1 más F2. Entonces implícitamente lo que está diciendo es que en el campo vectorial de las flechas, si usted suma una flecha con otra flecha, el resultado es otra flecha, ¿sí? Que la flecha representa un vector y por lo tanto tiene magnitud y dirección. La magnitud está representada por la longitud de la flecha y la dirección está representada por el ángulo que hay de acuerdo al sistema de referencia, ¿sí? Otra cosa que uno hacía era, por ejemplo, multiplicar por un escalar, ¿no? Entonces decía, inicialmente tengo una flecha que tiene un valor f. Y yo lo que voy a hacer es que lo voy a multiplicar por un número, ¿no? Entonces dice usted, bueno, entonces esta otra flecha por acá sería 3 medios de f. ¿Sí? Entonces lo multiplicó por un escalar, 3 medios. Pero el resultado de eso sigue siendo una flecha en el campo vectorial de las flechas porque sigue teniendo una magnitud asociada a su longitud y sigue teniendo una dirección también en base a su sistema de referencia, ¿no? Entonces ahí ya están trabajando con un campo vectorial. Bueno, entonces los fenómenos eléctricos en la física se pueden explicar por medio del concepto de campo, ¿sí? Por medio del concepto de campo, donde a cada región del espacio, en la cercanía de una carga eléctrica, se le puede asociar un vector de campo eléctrico, una flecha de campo eléctrico. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es hablar de dos cargas, por ejemplo. Entonces, en este caso voy a primero a dibujar una carga grande, que esta va a ser la carga fuente, así le voy a llamar, una carga Q mayúscula, una carga fuente, y voy a dibujar una carga pequeña, digamos que digamos que las dos tienen el mismo signo, ¿no? Entonces voy a poner aquí una carga más pequeña. Usualmente a estas cargas les ponemos un subíndice 0, ¿sí? Y a esta carga se le llama una carga de prueba. Carga de prueba. Entonces, la diferencio siempre porque le voy a poner ese subíndice 0 ahí. Bueno, entonces, las dos cargas, tanto la grande como la pequeña, tienen una carga positiva. Y por lo tanto, entonces, para ambas puedo decir que una sobre la otra está ejerciendo una fuerza de repulsión que va pues en esta dirección que estoy marcando acá en color azul. Entonces, esta fuerza la vamos a llamar F sub 0, o sea, es la fuerza que ejerce la carga Q grande sobre la carga Q sub 0, ¿no? Entonces, resulta que esa fuerza nosotros la podemos cuantificar como la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, ¿no? Entonces sería la carga Q mayúscula, Q sub 0, entre la separación al cuadrado que hay entre ellas, R0. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora lo que hago es retiro Q sub 0? Ahora retiro Q sub 0. Entonces voy a tener siempre el mismo caso. Voy a copiar esto. Bueno, que no lo puedo copiar todo. A ver si me deja. Pegamos aquí. Ok. Entonces, ahora, en lugar de hablar de un Q sub 0 en esa posición, lo que voy a decir es que este es un punto en el espacio. Y le voy a poner P. Un punto P que para propósitos de nuestro problema siempre va a tener coordenadas X y Y.
Ya en otros cursos más avanzados, pues ustedes van a tener que analizar el caso en 3 dimensiones, incluso analizar casos cuando tengo que hacer un cambio de coordenadas. En este caso vamos a trabajar en 2 dimensiones y en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces ese punto P es el mismo punto donde antes estaba la carga, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces en ese punto tiene que haber un campo asociado a él. Y ese campo asociado lo voy a denotar con la letra E mayúscula. E mayúscula. ¿Sí? Y entonces lo que estoy diciendo es que la carga Q, que tiene un signo positivo, está generando un campo eléctrico que medido en ese punto, es igual a F0, la fuerza de F0 que medí antes, entre Q sub 0. O sea, es cuánta fuerza por unidad de carga hay en ese punto, ¿no? Entonces, la cantidad E mayúscula es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo o que la carga Q mayúscula ejerce sobre una carga de prueba que está situada en ese punto, ¿no? Entonces, esa es la definición del campo eléctrico, ¿no? Entonces, repito, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan, ¿no? Entonces, para tener un campo eléctrico necesito yo tener una carga que lo origine, ¿no? Pues podría decir así en general que cuando nosotros tenemos un objeto cargado en el espacio de alguna manera se ha perturbado y ha adquirido una característica de campo, ¿no? Entonces, asociado a cada punto en la vecindad de esa carga, pues hay un campo eléctrico. O sea, yo podría hacer la misma medición para cualquier punto alrededor de la carga y encontraré una ecuación similar a esa, ¿no? Entonces, ahí tengo mi primera definición del campo eléctrico. Esa es la primera ecuación. Entonces, la ecuación es, el campo eléctrico es un vector. Es un vector. Y es igual a la fuerza F0 entre la carga Q sub 0. Entonces, vamos a cerrar esta ecuación. Vamos a cerrar esta ecuación y es fuerza por unidad de carga. O sea, el campo eléctrico como una fuerza por unidad de carga. Entonces, ¿qué unidades tenemos que tendría el campo eléctrico? Solo de ver esa definición. ¿Qué unidad cree que tiene el campo eléctrico? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Serían Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Esas son las unidades que se utilizan. No se le da ningún nombre a esa unidad, así simplemente, bueno, sí hay otras unidades para representar el campo, ¿verdad? Pero son unidades derivadas a otra ecuación que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta es la unidad, digamos, fundamental del campo eléctrico, ¿no? O sea que ahora nosotros podemos retirar una carga, por ejemplo, si nos vamos al problema que vimos ayer, este de las 3 cargas, entonces yo puedo retirar, que recuerda que nosotros aquí lo que hicimos fue calcular la fuerza neta sobre la carga Q3, ¿no? Entonces yo podría retirar la carga Q3 y caracterizar cuál es el campo eléctrico que hay en el punto donde estaba la carga Q3 debido a la carga 1 y a la carga 2, y luego para poder calcular la fuerza solo tendría que hacer la multiplicación, según la última ecuación que vimos, la multiplicación de la fuerza allí,
perdón, del campo allí por la fuerza y por la carga, perdón, por la carga, y entonces ya tendría la fuerza. O sea, tengo una nueva forma de calcular, la fuerza, ahora en términos del campo. Ok, entonces el estudio del campo eléctrico, como les dije anteriormente, tiene que ver con la distribución o con la fuente que está provocando el campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Esto tiene su analogía con el caso gravitacional, ¿no? En el caso gravitacional también podemos hablar de una fuerza, ¿no? Recuerde que la fuerza gravitacional es igual según la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración, pero en el caso gravitacional esto es igual a G, la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración debida a la gravedad, ¿no? Entonces puedo definir aquí G como la fuerza por unidad de masa de prueba, ¿no? Sí. Entonces esa sería la analogía entre los dos campos, ¿no? El campo eléctrico, en el caso gravitacional, vendría a parecerse a la definición de la fuerza gravitacional entre M, ¿no? Sí. Entonces vamos a tener el primer caso, ¿sí?, que es el campo eléctrico debido a una carga punto. Este es el primer caso. Como les dije, vamos a estudiar el campo eléctrico para diferentes fuentes, ¿no? Entonces, el primer caso y el caso más sencillo es para una carga puntual. Entonces, si tengo una carga puntual, puedo tener dos tipos de cargas puntuales, ¿verdad? Habíamos visto que podíamos tener una carga puntual positiva, y voy a tener un punto por acá en el espacio P. Entonces, debido a esa carga, yo voy a tener en ese punto P un campo eléctrico E. Y puedo tener también asociada una carga negativa en un punto P un campo eléctrico, pero el campo eléctrico en este caso vendría en la dirección contraria. Vendría de esa manera, ¿no? Ok, ¿y esto por qué? Bueno, eso tiene que ver con la ley de Coulomb, ¿no? Acuérdense que si nosotros hacemos la definición de la fuerza entre Q sub 0, entonces aquí en el caso del campo debido a una carga puntual, me quedaría el campo igual a K sub E, la carga que es la que provoca el campo, Q sub 0, R cuadrado, entre Q sub 0, esto en la dirección de R. Entonces me cancelo el Q sub 0 y la ecuación que me queda es la constante eléctrica. Bueno, si somos formales, quedaría 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga entre R cuadrado. Entonces esta sería la ecuación que me caracteriza el campo debido a una carga puntual, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia. Si la carga es positiva, entonces la dirección del campo es radial, o sea, R positivo. Pero si la carga es negativa, entonces yo tendría un signo menos aquí que multiplicaría al vector unitario. Entonces, la flecha del campo ahora va en la dirección antirradial, o sea, recuerde que la dirección radial en una esfera es hacia afuera de la esfera.
y la dirección antirradial es hacia el centro de la esfera. Entonces, en este caso, la carga hace las veces de el centro de la esfera. Entonces, de esta manera calculo el campo eléctrico asociado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo observar yo aquí de acuerdo a esta ecuación? Entonces, vamos a tener dos casos. Uno, cuando la carga es positiva. Carga positiva. Si la carga es positiva, entonces vamos a tener en el centro, y según esa ecuación me dice, el campo eléctrico disminuye en la medida que el punto para el cual quiero calcular el campo se aleja de la fuente. Disminuye de forma radial. O sea, es decir, yo puedo hacer una representación gráfica mediante las líneas de campo de cómo serían esas líneas. Las voy a poner en color negro. Vendrían en esta dirección. Porque dice la ecuación que vienen en dirección radial. O sea que si usted pudiera observar el campo eléctrico, entonces lo que vería sería estas flechas que representan la dirección que tiene el campo. Recuerde que el campo es un vector, así que tiene que tener magnitud y dirección. Entonces, en esta representación de estas líneas que estoy haciendo, que son las líneas de campo, hay bastante información también implícita. Entonces, ojo, estas se llaman líneas de campo. Líneas de campo, ¿no? Entonces, ¿qué observaciones puedo hacer primero de las líneas de campo? Lo primero es, bueno, lo voy a hacer aquí abajo mejor porque arriba voy a poner el caso negativo. Las primeras observaciones que puedo hacer sobre las líneas de campo, la primera es que nunca se cruzan las líneas. Nunca se cruzan. O sea, es decir, pueden estar muy cerca, pero nunca una se va a intersectar con otra. Eso es lo primero. Otra cosa que puedo decir sobre las líneas de campo es que me dan una noción de la intensidad. Entonces, la separación entre líneas nos da una idea de la intensidad. Entonces, entre más separadas están las líneas de campo, más débil es el campo, ¿no? Entonces yo puedo encerrar aquí dos regiones. Por ejemplo, esta región que está aquí muy cerca de la carga, entonces veo que las líneas de campo están más unidas que en esta otra segunda región que estoy marcando. Entonces eso quiere decir que en los puntos que están cercanos a la carga, el campo eléctrico es más intenso, o sea, es más grande. Y en los puntos que están más lejos, el campo eléctrico es más débil, más débil. Entonces, por lo tanto, las líneas de campo me dan una noción de cuánto es la intensidad del campo en una determinada región, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto en términos de preguntas conceptuales, yo podría poner un punto aquí, un punto A, y por aquí un punto B, ¿no? Entonces les podría preguntar en el examen, que lo voy a poner como ejemplo. Les podría preguntar en el examen, ¿cómo es el campo eléctrico entre el punto A y el punto B, ¿no? Podría decir, el campo eléctrico en el punto A es mayor que en el B, es menor que en el B, es igual, o otra opción, no hay suficiente información, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo respondo a esa pregunta? La respondo en base a la separación de las líneas de campo en la región donde está el punto. Entonces, yo veo que en el punto B, las líneas de campo están más cerca que en la región donde está el punto A. Entonces, puedo decir, el campo en A es menor que el campo
en B. En fin, esa es una información que puedo sacar de las líneas de campo. Ok, ahora voy a dibujar el caso de la carga negativa. Esto es cuando solo tengo una carga, ¿no? Carga negativa. En el caso de la carga negativa, pues yo tendría en el centro, tendría la carga, y según la ecuación anterior, si la carga es negativa, entonces la dirección del campo es antirradial, o sea, es en la dirección de menos R. Por lo tanto, las flechas irían igual que en el caso anterior, nada más que la dirección es al contrario, o sea, van hacia adentro de la carga. Pero usualmente se dice que las cargas positivas son fuentes de campo o son fuentes de líneas de campo. O sea, es decir, las líneas de campo salen de las cargas positivas y se dice que aquí las dibujé al revés. Perdón. Las cargas negativas se dice que son sumideros de campo, de líneas de campo. O sea, es decir, las líneas de campo entran hacia las cargas negativas. Entonces, esta es la diferencia. O sea, es decir, las observaciones que pongo abajo siguen siendo igual de válidas, ¿no? Siguen siendo igual de válidas. El hecho de que el campo sea debido a una carga negativa siempre hace que nunca se crucen y hace que también la separación de las líneas de campo me dé una noción de cuánto es su intensidad, ¿no? Ok, vamos a ver. Quiero ver si no se me escapa algo sobre las líneas de campo. Ok. Ajá. Bueno, entonces, si yo dibujara, así como lo hice aquí en la carga positiva, si yo dibujara las flechas asociadas al campo allí, entonces, por ejemplo, la flecha del A sería más corta que la flecha del B. O sea, la flecha del B vendría tal vez así, mucho más larga, ¿no? Entonces también la longitud de la flecha me da una idea de cuánto es el campo eléctrico, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo dos cargas? A esto se le conoce como un dipolo. Si yo tengo un dipolo, es decir, pongo una carga positiva y una carga negativa cerca, puedo tener ese caso. Pongo la carga positiva aquí. Y acá cerca de ella pongo una carga negativa, ¿sí? Entonces, lo que acabo de ver es que la línea de campo, voy a dibujar primero la más obvia, ¿no? Sí, la línea de campo viene de la carga positiva y llega hacia la carga negativa, ¿sí? Luego tenía otra línea que idealmente tenía que salir así. La voy a poner punteada. Idealmente tenía que salir así, porque recuerde que son radiales, ¿no? Pero también tengo otra línea debido a la carga negativa que tenía que venir así. O sea, si yo veo los dos casos aislados. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa línea de campo? Esa línea de campo se junta porque no puedo cruzar dos líneas de campo como lo puse arriba. Entonces se junta en una sola y se junta en una que se curva de tal manera que no se vaya a juntar con otra. Entonces se curva y viene así. Lo mismo pasa en la parte de abajo y así en general con todas las líneas de campo, ¿no? Entonces sale de la carga positiva, llega a la negativa. Ok, entonces por aquí más o menos se curva un poco.
Viene así. Pues si los dibujos no son lo mejor que se pueda. Ok, y aquí lo mismo, salen dos líneas, se curvan. Y aquí también. Entonces ese es el caso del dipolo eléctrico. Se llama dipolo pues porque tiene dos cargas, ¿no? Un extremo de carga positiva y otro extremo de carga negativa. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico, otra vez, si yo dibujo puntos, punto A, B, casi como lo hice antes, pero, entonces yo podría decir, bueno, ya aquí, cuando tengo el caso, en el caso de la carga positiva y negativa aislada, la línea de campo viene exactamente en la misma dirección que se muestra ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya en un punto, por ejemplo aquí, si yo quiero analizar el campo en este punto, la flecha o el vector de campo vendría tangente a la línea, ¿no? Vendría de esa manera, ¿no? Porque si uno se pone a pensar bien, en ese punto hay una componente de campo debido a la carga negativa y hay una componente de campo debido a la carga positiva. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer una sumatoria vectorial. Entonces, al hacer la sumatoria vectorial, el vector resultante en ese punto es un vector que es tangente a la línea de campo. Tangente a la línea de campo. Entonces, en cualquier punto, por ejemplo, ahí vendría en esa dirección, es un valor de la línea de campo muy grande porque estoy cerca de la carga. Y podría también tenerla, qué sé yo, por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Y entonces la flecha vendría igual tangente, pero tal vez un poco más corta, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más corta. Y así. Ok. Otra cosa que las líneas de campo a nosotros nos ayudan es también analizar, permítame que, bueno, creo que antes de eso voy a dibujar el caso de dos cargas que son del mismo signo, ¿no? Este no es un dipolo, son dos positivas, por ejemplo. Dos positivas. ¿Qué pasa con dos cargas positivas? Dos positivas. Entonces, aquí lo que va a pasar es que en el dipolo las cargas se unen, mientras que en dos cargas positivas las líneas de campo se repelen entre sí. Entonces, idealmente, yo tendría una línea de campo que viene saliendo para acá, pero también tendría una línea de campo que viene en la otra dirección. Entonces, ¿qué pasa con esas? No se pueden cruzar ni se pueden unir en una sola, porque hay una repulsión. Entonces, en este caso, lo que pasa es que sale la línea de campo de la primera, pero justamente aquí en el medio se repele con la otra y vienen así. Pero nunca se juntan, ¿no? Vienen así, se repelen. Y lo mismo pasa aquí abajo. Se repelen. Se repelen entre sí. Entonces, aquí se curvan también, de manera que se repelen. Lo mismo aquí, etcétera, ¿no? Y así van saliendo. Ya aquí pues tal vez no se curvan tanto. Y así. Lo mismo en este lado. Lo mismo aquí. Más o menos así. Entonces, las líneas de campo no se cruzan entre sí y por lo tanto entonces hay una repulsión de las líneas, ¿no? Hay una repulsión de las líneas.
Ok, esos son los casos cuando tengo cargas que son cargas puntuales que están en la cercanía, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué más puedo decir sobre esto? ¿Cómo puedo calcular el campo eléctrico en ese punto, ¿no? Por ejemplo, este campo eléctrico que yo dibujé aquí, ¿cómo lo puedo medir? Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es usar también, así como en el caso eléctrico, el principio de superposición. El principio de superposición. Entonces, si yo quiero encontrar el campo eléctrico en un punto debido a varias cargas, entonces lo que voy a tener que hacer es hacer la suma desde I igual a 1 hasta N, donde N representa el total de las cargas. Donde N representa el total de las cargas, entonces aquí lo que tendría es el campo eléctrico de cada una de ellas. O sea, tengo que hacer una suma vectorial. Por lo tanto, voy a hacer la representación de ese caso que tenía arriba. Entonces tengo una carga positiva tendría la carga positiva, tendría la carga negativa por aquí, y yo lo que quiero hacer es encontrar el campo, por ejemplo, en este punto P de aquí. En este punto P. Entonces, la carga positiva me va a generar un campo y la carga negativa también me va a generar un campo. Entonces, el campo que me genera la carga positiva, voy a poner en color negro, va hacia afuera porque va radial. Entonces, este sería el campo positivo. Y el campo que me va a generar la carga negativa vendría antirradial, o sea, hacia la carga. Entonces, vendría aquí el campo negativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el resultante de ellos es la suma vectorial de ambos campos. Voy a hacer esto un poco más abajo. Entonces, si yo sumo estos vectores, entonces me va a quedar un resultante que, no sé, dependiendo del valor de intensidad de las cargas, pues vamos a decir que viene por aquí, ¿no? Entonces, este sería el resultante. Entonces, esa flecha resultante es la flecha que he marcado yo aquí arriba como tangente a las líneas de campo en ese punto. Entonces, si yo dibujara en el fondo las líneas de campo, entonces las líneas de campo justamente en este punto vendrían en una dirección de tal manera que ER sería tangente a esa línea de campo. Entonces, obviamente que uno no, ya en un problema concreto, no dibuja todas las líneas de campo. No es necesario dibujar todas las líneas de campo. Simplemente hay que dibujar las líneas de campo que generan la carga, que generan las cargas en ese punto, así como lo acabo de hacer aquí. La línea de campo debido a la carga negativa y la línea de campo debido a la carga positiva. Y entonces, pues usted lo que tiene que hacer es calcular el resultante, que es la suma vectorial del campo que genera la carga positiva más el campo que genera la carga negativa. Entonces, eso es algo similar a lo que vimos en el caso de la fuerza de Coulomb, que si yo quiero calcular la fuerza resultante debido a varias cargas sobre otra carga, tengo que hacer la suma vectorial de todas las fuerzas de las otras cargas sobre ella, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Entonces piensen como que en el punto P hay una carga de prueba y que la carga positiva genera una fuerza sobre ella, la carga negativa genera otra fuerza sobre ella,
calcula la fuerza resultante, pero como el campo es la fuerza entre la carga de prueba, entonces es equivalente a eliminar la carga de prueba y calcular el campo en cada uno de en el punto debido a cada carga. Bueno, entonces mañana vamos a trabajar con eso. Mañana vamos a resolver un problema donde vamos a aplicar el principio de superposición para poder calcular el campo en la región debido ya sea a dipolos, a cargas positivas. Entonces vamos a tener casos como el que vimos en la clase de ayer. Arreglar cargas en triángulos y calcular en un punto dado, por ejemplo, cuánto es el campo eléctrico, etcétera. Y hay que hacer otra vez todo este proceso que vimos aquí, solamente que ahora con los vectores ya no son fuerzas, sino que son campos. Pero siempre hay que hacer descomposición del vector y luego encontrar el vector resultante y es algo similar, ¿no? Entonces, eso es una ventaja porque ya tenemos la base de fuerza y ya se vuelve más fácil entender el campo eléctrico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. Ok, entonces mañana seguimos. Cuídense mucho, que tengan un feliz día.